Y por si no lo sabes, en estos días comenzamos con la meditación activa online, tanto para personas que simplemente quieren meditar con este tipo de técnica, o bien también para las que quieran aprender a guiar y a diseñar estas meditaciones. Si quieres unirte, puedes hacerlo en abril. Te dejo el link aquí abajo en la descripción para que te sumes a la lista de espera y así te enteras antes que nadie. O puedes realizar el pago ahora mismo y llevarte una sorpresa. Bueno, te quiero contar un poquito acerca de la visión de Osho, muy reducido porque realmente él tiene mucho para contar y para hablar acerca de la meditación. Y la verdad que es un verdadero placer leerlo y escucharlo porque es como que te caen todas las fichas, como se suele decir, de lo que realmente es vivir en meditación. Y cómo se nos lleva todo el tiempo hacia el lado contrario con técnicas que realmente no son tan efectivas para las personas que vivimos en Occidente y llevamos una vida dentro del sistema occidental. Así que te dejo aquí solo con el capítulo 4 porque es bastante extenso el libro, pero bueno, quise compartirlo con ustedes. Y si te parece y tienes ganas de compartir tu visión acerca de este tipo de meditaciones o de la meditación en general, me encantaría que comentes si te gusta lo que has escuchado, si te resulta interesante, también que compartas este contenido y darte las gracias por estar aquí, por interesarte también, valga la redundancia, en mi contenido. Te dejo con este capítulo 4, que lo disfrutes. Capítulo 4. Pregunta 1. La meditación dinámica es muy activa, muy agotadora, pero ¿sería acaso posible entrar en meditación manteniéndonos únicamente sentados en silencio? Podrías entrar en meditación efectivamente, estando sentado, pero solamente si permaneces sentado en silencio sin hacer otra cosa. Si eres capaz de estar sentado en el sentido estricto de estar simplemente sentado y nada más, entonces eso se convierte en meditación. Mantente totalmente centrado en estar sentado. El no movimiento deberá ser tu único movimiento. De hecho, la misma palabra zen es lo suficientemente explícita al respecto. Deriva la palabra zazen, que significa simplemente sentado, sin hacer nada. Si puedes estar simplemente sentado sin hacer nada, ni con tu cuerpo ni con tu mente, eso se convierte en meditación, pero es difícil. Es fácil permanecer sentado cuando estás haciendo algo, pero en el momento en que tratas de estar simplemente sentado sin hacer nada, comienzan las dificultades. Cada fibra de tu cuerpo, cada nervio, cada músculo empezarán a moverse incontroladamente y tu cuerpo entero acabará vibrando sutilmente en una especie de temblor. Te volverás consciente de muchas partes de tu cuerpo que hasta ahora no habías sentido. Cuanto más trates de mantenerte simplemente sentado, menos lo conseguirás. Más actividad sentirás dentro de ti. Por eso, el sentarse puede ser empleado solamente si antes has hecho otras cosas. Puedes simplemente andar, eso es fácil. Puedes simplemente danzar, eso es aún más fácil. Y una vez que hayas practicado esas cosas más fáciles, entonces podrás intentar sentarte. Solo entonces. La última cosa que deberías hacer sería sentarte en posición búdica. Jamás se debería hacer al principio, solo tras haberse identificado uno con el movimiento. Puedes empezar a identificarte con el no movimiento. Por eso nunca aconsejo a nadie que empiece con el sentarse. Hay que empezar por lo que más cómodo te resulta, o de lo contrario, te verás afectado por cosas que nada tienen que ver con lo que estás haciendo, por cosas que no existen. Tan pronto como estés sentado, surgirán muchas interferencias en tu interior, y cuanto más procures estar simplemente sentado, mayores serán las dificultades. Tu misma impotencia por atajarlas te causará depresión y te sentirás frustrado, incapaz de estar en paz contigo mismo. Cobrarás conciencia de tus frustraciones y empezarás incluso a pensar que estás loco, y a veces realmente puedes volverte loco. Si haces un sincero esfuerzo por sentarte, puede que verdaderamente te vuelvas loco. Es precisamente a causa de la falta de sinceridad que suele presidir las relaciones entre los hombres, que el número de personas que se vuelven locas no es aún mayor estando sentado. Empiezas a percibir tal locura
en tu interior que si eres sincero y continúas, puede que verdaderamente te vuelvas loco. Ha sucedido antes, muchas veces, demasiadas, de modo que yo por mi parte nunca te sugeriré nada capaz de provocarte frustración, depresión, tristeza, nada que te vaya a hacer consciente de tu locura. Puede que aún no estés preparado para ser consciente de toda la locura que contienes. Se te ha de dejar de ver varias cosas de forma gradual. El conocimiento no siempre es bueno, debe ir aumentando paralelamente a tu capacidad de asimilarlo. Empiezo con tu locura, no con la posición de sentado. Permito tu locura. Si eres capaz de danzar desenfrenadamente durante largo tiempo, verás como lo contrario a ese alocado movimiento surge dentro de ti. Con una danza loca empiezas a ser consciente de un punto silencioso en tu interior. Cuando estás sentado en silencio empiezas a ser consciente de tu locura. Lo opuesto es siempre el foco de conciencia. Con tu loca, caótica danza, con tus gritos, con la respiración caótica, liberas tu locura. Entonces empiezas a ser consciente de un sutil punto, un profundo punto dentro de ti que está en silencio y quieto en contraste con la locura de la periferia. Permítela expresarse para que fluya netamente. Te sentirás dichoso. En tu centro habrá un silencio interno. En cambio, si estás simplemente sentado, te centrarás interiormente en tu propia locura. Tu exterior está en silencio, pero interiormente estarás loco. Es mejor empezar con algo activo, positivo, vivo, lleno de movimiento. Poco a poco irás percibiendo una quietud interior que va creciendo. Y cuanto más crezca, más te será posible utilizar la postura de sentado o tumbado. Será posible la meditación más silenciosa. Y para entonces, las cosas habrán cambiado ostensiblemente. Una técnica de meditación cuyos primeros pasos se inician con el movimiento y la acción te ayuda a encontrar el silencio y la quietud. Se convierte en una catarsis. Cuando estás simplemente sentado, estás frustrado. Tu mente quiere moverse y tú estás sentado. Cada músculo y cada nervio se niegan a ser gobernados. Y al estar forzándote hacia algo que no te es natural, lo único que consigues es dividirte en dos partes opuestas. La parte que fuerza y la que se resiste a ser forzada. Y la parte reprimida y forzada es la parte más auténtica y mayor de tu mente. Es mayor que la parte represora. A largo plazo se impondrá. Eso que estás reprimiendo debería ser expulsado, no reprimido. Lo has ido acumulando a medida que lo has estado reprimiendo continuamente. Nuestra sociedad, su educación, el sistema educativo, todo es represivo. Has estado reprimiendo lo que podía haber sido fácilmente expulsado con una educación diferente, con una educación más consciente, con una paternidad más consciente, con una mayor conciencia del mecanismo interno de la mente. La cultura te habría permitido expulsar muchas cosas. Por ejemplo, cuando vemos a un niño enfadado y le ordenamos no has de enfadarte, el niño empieza a reprimir su enfado. Lentamente, lo que hubiera sido algo solo momentáneo o pasajero se irá convirtiendo en permanente. Ahora el niño no actuará con ira, pero el enfado subsistirá en su interior. Hemos ido acumulando demasiada ira en esas situaciones pasajeras. Nadie puede mantenerse permanentemente sin mostrar jamás el menor indicio de enfado, a no ser que la ira haya sido reprimida. La ira es una situación de violencia que viene y se va, una vez expresada desaparece. De modo que yo trataré siempre de que el niño pueda enfadarse más auténticamente. Enójate, pero hazlo totalmente, no lo reprimas. Por supuesto que surgirán problemas. Si decimos enfádate, te enfadarás con el primero que encuentres. Sin embargo, el niño puede ser moldeado. Se le puede facilitar una almohada y decirle enfádate con la almohada, ensáñate con ella. Desde un principio, un niño puede ser educado de forma que la ira sea desviada, dándole algún objeto sobre el que pueda él volcar toda su ira hasta que ésta desaparezca. En unos segundos o unos minutos habrá disipado todo su enfado y no lo acumulará. Has estado acumulando rabia, sexo, violencia, codicia, de todo. Ahora, en tu interior, se han convertido todo en una locura. Está ahí, está dentro de ti. Si empiezas con cualquier tipo de meditación represiva, por ejemplo, sentándote, estarás reprimiendo todo eso. No dejarás que sea liberado. Empieza pues con una catarsis. Deja primero que toda represión sea expulsada al exterior y cuando seas capaz de hacerlo, te habrás vuelto maduro.
Si no soy capaz de sentir amor estando solo, si únicamente lo siento en compañía de aquel a quien amo, entonces no soy aún lo suficientemente maduro. Dependo de alguien, incluso para amar. Entonces, ese amor es solamente superficial, no es mi naturaleza. Si estoy sola en la habitación, no siento amor, por lo tanto la cualidad de amar no ha profundizado, no se ha convertido en parte de mi ser. Te vuelves más y más maduro a medida que eres menos dependiente. Si puedes enfadarte hallándote solo, demuestras más madurez. No necesitas de ningún objeto para enfadarte. Por eso al principio hago de la catarsis un deber. Has de lanzarlo todo al exterior, al espacio abierto, sin ser consciente de ningún objeto. Enfádate con quien desees estar enfadado. Llora sin motivo, ríe, simplemente ríe, sin nada de lo que reírte. Entonces podrás desprenderte de todo lo acumulado, podrás expulsarlo, y una vez sepas cómo, te habrás descargado de todo tu pasado. En unos instantes te descargarás de la totalidad de tu vida, incluso de otras. Si estás dispuesto a expulsarlo todo, si puedes dejar que tu locura salga, al cabo de unos momentos habrá una profunda limpieza. Ahora has sido limpiado, fresco, inocente, de nuevo eres un niño. Ahora en tu inocencia la meditación de sentado puede ser realizada, simplemente sentándote o estando tumbado, o de cualquier forma, porque ahora adentro no está el loco para alterar la sentada. La limpieza, una catarsis debe ser lo primero, si no, con los ejercicios respiratorios, solo sentándote, con la práctica de asanas, de posturas yógicas, simplemente estás reprimiendo algo. Y si sucede algo extraño, cuando has dejado que todo sea expulsado, el sentarte sucederá por sí mismo. Las asanas sucederán por sí mismas. Será algo espontáneo. Puede que no sepas nada de asanas de yoga, pero empezarás a hacerlas. Entonces, esas posturas serán auténticas, reales. Suponen una gran transformación en tu cuerpo, porque ahora el cuerpo mismo es el que las está haciendo. No las está forzando. Por ejemplo, cuando alguien ha expulsado muchas cosas, puede que empiece a ponerse cabeza abajo, puede que nunca haya aprendido a hacer el Shirayan, el estar cabeza abajo, pero ahora todo su cuerpo trata de hacerlo. Esto es algo muy interior, surge de su propia sabiduría corporal interior, no de su mente intelectual, de una información cerebral. Si su cuerpo insiste, ve y ponte cabeza abajo. Y él lo hace, se sentirá muy refrescado, muy cambiado. Puedes intentar cualquier postura, pero yo solamente lo permito cuando surgen por sí solas. Todo el mundo puede sentarse y estar en silencio en Siddhasana o en cualquier postura, pero el Siddhasana al que me refiero es algo muy distinto. Difiere principalmente en calidad. Él trata de estar en silencio al sentarse, pero esto de suceder por sí mismo, sin represión y sin esfuerzo, es simplemente lo que el cuerpo quiere. Todo tu ser quiere sentarse. Y sentándote, no hay una mente dividida, no hay represión. Este estar sentado se convierte en un florecimiento. Habrás visto en más de una ocasión estatuas de Buda sentados sobre una flor de loto. El loto es solo simbólico, simboliza lo que está sucediendo en el interior del Buda, cuando el sentarse ocurre desde dentro. Su acción es similar a la de la flor abriéndose. Nada está siendo reprimido desde su exterior, al contrario, es un crecimiento. Dentro de uno se abre y florece. Podrás imitar la postura de Buda, pero nunca lograrás imitar la flor. Podrás sentarte como Buda incluso, de una forma también más búdica que el propio Buda, pero el florecimiento interior no estará allí, jamás podrá ser imitado. Puedes usar toda suerte de artimañas, puedes utilizar ritmos respiratorios que te fuercen a permanecer quieto, a reprimir tu mente, y la respiración también puede ser utilizada de forma represora, pues cada ritmo de respiración aparece un determinado estado mental. No es que los demás desaparezcan, solo se esconden. Puedes forzar cualquier estado que desees. Si quieres estar furioso, simplemente respira con el ritmo que acompaña a la ira. Los actores suelen hacerlo así. Cuando quieren expresar enojo, varían el ritmo de su respiración. El ritmo debe ser el mismo que cuando estás enfadado. Acelerando el ritmo, comienza a sentir ira, y la parte de la mente que contiene la ira aparece. De ese modo puede ser usado el ritmo de respiración para reprimir la mente, para reprimir cualquier cosa en ella. Pero esto no es bueno. Nada más alejado del verdadero florecer. El camino opuesto es más eficaz.
tu mente cambia y entonces, como consecuencia de ello, cambia tu ritmo de respiración. El cambio parte primero de la mente, de modo que yo empleo el ritmo de la respiración como un indicio, un signo exterior de algo mucho más profundo. Aquella persona que viva constantemente centrada en sí misma sostendrá un ritmo de respiración regular e inalterable, un ritmo que la propia mente jamás podrá variar. Cambiará en función del cuerpo, si corres, cambiará, pero nunca lo hará debido a la mente. El Tantra ha venido usando sus múltiples ritmos de respiración como llaves secretas. Incluso permite el acto sexual como meditación, siempre y cuando el ritmo respiratorio consiga mantenerse invariable durante todo el acto. En caso contrario, no. Si la mente está implicada, entonces el ritmo de respiración no puede mantenerse constante. Y si la cadencia rítmica de la respiración se mantiene estable, la mente deja de estar implicada. Y cuando la mente es capaz de no alterarse por algo tan profundamente biológico como es la unión sexual, entonces esa misma mente no se implicará en ninguna otra situación. Pero puedes forzarlo, puedes sentarte y forzar un particular ritmo en tu cuerpo, puedes crear una falsa postura búdica, pero simplemente estarás muerto, te convertirás en alguien amodorrado, estúpido. Les ha sucedido a muchos monjes, a muchos sadhus. Se vuelven realmente estúpidos. Sus ojos no expresan el más mínimo destello de inteligencia. Sus rostros aparecen inexpresivos, sin luz interior, sin ninguna llama de vida, debido a que ellos temen cualquier movimiento interior. Lo han reprimido todo, incluida la inteligencia. La inteligencia es uno de los movimientos más sutiles de que disponemos los hombres, de forma que si todo movimiento interior es reprimido, la inteligencia se verá seriamente afectada. Ser consciente no es algo estático, ser consciente es también movimiento, es un flujo dinámico. Por consiguiente, si empiezas desde el exterior, si te fuerzas a ti mismo a sentarte inmóvil como una estatua, estarás eliminando muchas cosas. Ante todo, vuélcate en la catarsis, es limpiar tu mente, en expulsarlo todo de forma que te quedes vacío y limpio, simplemente un conducto a través del cual algo del más allá te penetre. Entonces, y no antes, sentarte te será verdaderamente útil, el silencio te servirá. El silencio por sí solo, para mí, carece de importancia. Puedes crear un silencio muerto. El silencio debe ser algo vivo, dinámico. Si creas el silencio, te convertirás en un ser mucho más estúpido, más amodorrado, más muerto. Pero eso es lo más fácil y mucha gente lo hace. Toda la cultura es tan represiva que lo más fácil es reprimirte aún más. En esas condiciones, no has de asumir ningún riesgo, no has de dar el salto. Las personas se acercan a mí y me dicen, danos una técnica de meditación que podamos practicar en silencio. ¿Por qué tanto miedo? Todos tienen en su interior un manicomio y aún así dicen, danos una técnica que podamos practicar en silencio. Con una técnica silenciosa solamente conseguirás volverte cada vez más loco, eso es todo. Las puertas de tu manicomio deben ser abiertas de par en par. No temas lo que los demás vayan a decir. Una persona que se preocupa de la opinión de los demás nunca podrá ir hacia adentro. Estará demasiado preocupado por lo que los demás piensan y murmuran. Cuando permaneces sentado simplemente en silencio, con los ojos cerrados, todo está en ti y en tu sitio. Tu mujer o marido dirán que te has convertido en una buena persona. Todo el mundo quiere que estés muerto. Incluso las madres desearían que sus hijos estuvieran muertos, obedientes, silenciosos. La sociedad entera te quiere muerto. Las mal llamadas buenas personas no son más que hombres muertos. No te preocupes, pues, por lo que los demás piensen de ti. No te preocupes por la imagen que los demás puedan tener de ti. Empieza con la catarsis y algo prodigioso florecerá en ti. Algo cualitativamente distinto, de una belleza distinta, totalmente diferente, todo será auténtico. Cuando sientas al silencio aproximarse a ti, cuando descienda sobre ti, no se tratará de nada falso. No lo habrás estado cultivando, vendrá a ti, te sucederá, empezarás a sentirlo crecer dentro de ti de la misma forma que la madre empieza a sentir al niño crecer. En ti estará creciendo un profundo silencio. Te quedarás preñado de él. Solamente entonces habrá una transformación, en caso contrario será un autoengaño. Y uno puede estar autoengañándose a sí mismo durante vidas y vidas. La capacidad para hacerlo es infinita.
Pero tanta actividad como aconseja tu método de meditación, ¿acaso no se contradice con la finalidad misma de toda meditación, que significa akarma o no actividad? No, porque el cuarto estado, la cuarta etapa de la meditación dinámica, es exclusivamente tikarma, no actividad. Solo las 3 primeras etapas son activas. La primera, la segunda y la tercera etapa son de una intensa actividad. Así, en la primera etapa tu cuerpo vital, tu prana, tu respiración está en la máxima actividad, moviéndose al máximo. Al estar extremadamente activo tu cuerpo vital por tu respiración, se hace posible el segundo paso, te vuelvas intensamente activo en tu cuerpo físico. Y en la tercera etapa, después de estar totalmente activo fisiológicamente, se hace posible estar plenamente activo en el cuerpo mental. De modo que en los 3 cuerpos, el vital, el físico y el mental, creas un clímax de actividad, de máxima tensión. Te vuelves más y más tenso. Todo tu ser se convierte en un torbellino. Cuanto más intenso sea este, mayores posibilidades tendrás de relajarte en la cuarta etapa. Esta cuarta etapa es de absoluta relajación. No se trata de una relajación obtenida a través de una práctica continuada. En realidad, nadie puede practicar la relajación. La relajación sobreviene únicamente como un subproducto, como una sombra de la intensa actividad. El practicar la relajación supone la mayor contradicción. Toda práctica relajadora se convierte en una práctica de tensión. Relajación significa no hacer. Y tú no puedes practicar el no hacer. Solamente puedes llegar a él, acercarte a él. Únicamente mediante una intensa actividad interior se crea una situación que te permite dejarte ir. En este estado de inacción, en este estado akármico, lo cósmico y lo individual se aproximan, intiman, pierden sus identidades, se superponen entre sí. Algo desde lo cósmico penetra en ti y algo de ti penetra en lo cósmico. Los límites se flexibilizan y licúan. A veces deja de existir el límite y sientes una ausencia de conciencia. No existen límites, ni principio ni final, y a veces los límites cristalizan a tu alrededor. Esta situación aparece y desaparece. A veces existen límites y a veces no. Pero cuanto más relajado estés, más se perderán los límites. Entonces llegará un momento que nunca puede ser predicho. Llega un momento inacusado, incondicionado, en el que se produce el salto. Finalmente llega un instante en el que pierdes todos los límites y nunca los recuperas. Allí empieza a existir un ser humano sin limitaciones, una mente sin fronteras, una conciencia sin límites. Eso es lo cósmico, eso es lo divino, eso es la totalidad. Hasta aquí el capítulo 4 de este libro, Meditación, el arte del éxtasis. Y bueno, es un libro que por momentos puede resultar un poco denso porque tiene mucho juego de palabras. Pero yo realmente, como cualquier otro contenido de Osho, lo recomiendo ampliamente porque se puede entender muchísimo toda esa visión que él tenía, ¿no? Y como bien dice en partes de este libro, al final el hecho de estar en modo relajación simplemente depende de haber hecho un proceso previo de estar en modo no relajación, y de ahí la efectividad de la meditación activa. En meditación activa, como la última parte que leí, tiene 3 fases generalmente, o 4, y las primeras fases suelen ser justamente en actividad, o hay que hacer determinada respiración con determinado objetivo o determinados movimientos de cuerpo que hacen que luego la relajación final pueda producirse, y donde la mente realmente se va de viaje de forma absoluta. Así que deseo que les haya gustado, comenten, me encantaría, y está la reserva para el próximo mes, para el mes de abril, para comenzar a meditar de forma activa online. También para quienes quieran aprender a diseñar y guiar meditaciones activas. Y te dejo en la descripción el link donde se explica todo y te puedes unir a la lista de espera. Y bueno, si por ahí decides pagar hoy, puedes tener una sorpresa adicional una vez que hayas realizado tu pago. Así que eso es todo y gracias. Que estés súper bien.